Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Damos gracias. Extienda su mano, vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Como siempre hacemos, agradecidos al Señor. ¿Cuánto le agradecen a Dios por su provisión? La fidelidad de Dios es increíblemente extraordinaria. Y cuando pones tu confianza en Él, pierdes el temor a lo que te pueda faltar. Muchos de nosotros a veces lidiamos, no me alcanza, me va a faltar, tengo deudas, y lidiamos con estas cosas hasta que confías en el Señor. Y empiezas a ver su fidelidad y empiezas a ver su provisión, cómo viene de maneras a veces insospechadas, pero siempre llega a tiempo. No faltará el pan a los que confían en el Señor. Jamás. No he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue el pan. Palabra del Señor. Padre, gracias una vez más por la provisión que con tanta fidelidad, Dios, tú das a tu pueblo y a tus hijos. La ponemos ante ti como una ofrenda de olor grato. Recíbela del corazón de tu pueblo y de tus hijos, Señor. Aquí representan muchas cosas. Te damos gracias, Dios, por ello. Y pedimos, como siempre, tu bendición y tu provisión a cada uno de aquellos que con alegría de corazón han participado en el dar. Los que no han podido, bendícelo doblemente para que puedan ser parte de la promesa que tú has dado, que es más bienaventurado dar que recibir. Siempre en la Biblia, Dios, en tu palabra has puesto el dar antes que el recibir. Que no tenemos que recibir para poder dar, sino que damos y te damos gracias, Dios, por ello. Recíbela en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, Dios les bendiga. ¿Ya oraron por los instrumentos nuevos? Sí, ya. Amén. Todo en la casa de Dios debe de ser dedicado y consagrado al Señor. Amén. Todo. Las sillas, los instrumentos, todo, porque para ese uso es que se obtienen y se adquieren. Así que este micrófono que yo tengo en la mano no va a ser usado para una parranda por ahí. Se va a usar para predicar la palabra del Señor y alabar al Señor. Amén. Bueno, Mateo capítulo 21, Domingo de Ramos. ¿Ah? ¿Cómo pasa el tiempo? Se le conoce como la Semana Mayor, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la primera y única vez que Él entra en Jerusalén como el rey de los judíos. Ahora, no piensen que por razón de la alabanza de la gente que Jesús era bobo, se chupaba el dedo. Él sabía lo que le esperaba, Él sabía lo que iba a pasar. Y cuando hablo de la Semana Mayor, se le llama así porque en esta semana ocurrieron cosas que cambiaron la historia de la humanidad, cambiaron el mundo entero. Pero no piense que nos tenemos que limitar al pollino, a la entrada triunfal, a la gente que decía Hosana. Eso es lo típico, pero en esta semana pasaron muchísimas cosas. Le titulé a esta serie porque el viernes voy a seguir y el domingo terminamos, Dios mediante, la última semana. Porque a partir de esta semana el mundo cambia, el trato de Dios con el mundo y la gente cambia,
se escribe un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. El camino a la salvación ha quedado abierto, la redención ha sido obtenida a precio de sangre y asequible para todo aquel que cree. Quizás nunca vamos a entender la importancia de todo esto. Y dice la palabra del Señor un poco antes de esto, que Jesús, cuando venía del monte y ve la ciudad, dice que al ver la ciudad lloró sobre ella. Conocía el futuro, sabía que no iban a recibirle como tal y sabían las personas cómo hoy día piensan una cosa, mañana piensan otra. La misma gente que lo recibió y gritaban, echaban las palmas, Hosana, bendito el que viene. Unos días después estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Él sabía lo que hay en el corazón de la gente y dice la Biblia que cuando él vio la ciudad lloró. Y la palabra que utiliza aquí es una palabra fuerte porque dice que lloró incontrolablemente. Esa es la traducción del griego. Jesús lloró 2 veces, se registra 2 veces. Cuando Lázaro dice que él lloró, fue conmovido al ver a las hermanas llorando, él también lloró. Pero el llanto de aquí es un llanto más fuerte, es un llanto incontrolable porque él sabía y de hecho pronunció la palabra y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y tú no quisiste? De cierto les dijo a sus discípulos cuando luego más adelante le preguntan y ven a la gente y ven al templo, y Jesús le dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que estáis viendo. En esta semana se inician muchas cosas. Tomé nota de los 4 evangelios. La intensidad de la semana va en crecimiento. Voy a tratar de hacer un recuento hasta el viernes, hasta el huerto, hasta cuando lo prenden. Nos vamos a quedar más o menos en la cena, porque hay una cantidad de enseñanzas increíbles. Fue una semana muy activa, no piense. Jesús no paró y aún sabiendo, de hecho subió a Jerusalén sabiendo lo que iba a pasar, dice la palabra que él afirmó su corazón para ir a Jerusalén. Nunca fue con duda, nunca fue regateando, nunca fue esperando ninguna otra cosa más que aquello que estaba establecido por su Padre. Así que Mateo 21 inicia la historia, todos los evangelios. Marcos 11, Juan 13, Lucas 19, todos comienzan esto con la historia del pollino. Hay una canción en la Nueva, muy popular, que dice que el burro eres tú o puedo ser yo. Jesús es el Rey, que es nuestro Salvador. Y habla de la ventaja que tuvo el burro de portar o cargar al Señor. Todo esto se da para que se cumpliera una profecía dada en Zacarías que dice: he aquí vuestro rey viene manso y humilde montado sobre un pollino, hijo de asna. Qué entrada tan tremenda, el Rey de Reyes, el creador del universo, montado en un asno, manso y humilde, la verdad sea dicha. Nunca vemos en el Señor, sabiendo lo que Él era, pero nunca vemos en Él algún tipo de vanagloria, de presunción. No, cuando habló de sí, habló verdad y siempre lo hablaba en un tiempo, en una forma que pudiera relacionarse con la gente. Es un milagro. Y vemos aquí la sencillez del Maestro, a la vez el poder del Maestro, porque se monta sobre un pollino hijo de asna sobre el cual nadie se había montado. Los que conocen un poco del campo, tú no haces eso, porque tratas de montarte en un pollino donde nadie se ha montado
y de un par de brincos y coces que te va a dar, estás en el piso antes de lo que te imaginas. Pero qué bonito que toda la naturaleza obedece al Maestro. La idea es que también debemos de dejar que el Maestro nos dome, nos tranquilice y quite de nosotros toda esa actitud de rebeldía que hasta el burro nos da un ejemplo de cómo debemos de conducirnos. La idea es que cuando Jesús se monta es que controla al animal. Y yo no sé si Dios lo controla a usted todavía o a mí. Es posible que le dejamos que nos controle hasta cierto punto. A partir de ese punto le decimos, bájate del burro y camina si quieres, o tira por tu lado porque yo voy por el mío. Inmediatamente después, los evangelios tienen más o menos, les da una parábola, un ejemplo de fe, y les habla de la higuera. Están en Betania, van a Jerusalén, cuando era ya de noche y llegan al templo y él no hace nada, regresan de nuevo a Betania. A la mañana siguiente regresan a Jerusalén. Y allí es cuando él le da hambre y desea comer higos, y cuando va a la higuera no encuentra higos porque no era el tiempo de los higos, pero les da una lección de fe. Y al día siguiente, cuando Jesús le dice a la higuera, nunca nadie coma jamás fruto de ti. Al día siguiente, cuando regresan, la higuera se había secado desde las raíces. Eso no es normal. Entonces Pedro le dice al Señor, dice, mira, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Y ahí es donde el Señor le dice, tened fe en Dios. Todo el que no dude en su corazón y crea lo que dice le será hecho. Y vuelve a comentar el principio de creí, por lo cual hablé. Y dice, si tú no dudas en tu corazón, todo lo que pidas, si no dudares, si en tu corazón creyeres y no dudares, lo que dijeres, cree que lo vas a recibir y os será hecho. Les da una lección de fe que a nosotros nos deja. Luego inicia un montón de parábolas. Los dos hijos. El hijo que el padre le dice, ve a trabajar, y le dice, sí, pero luego no va. Y se lo dice al otro, ve a trabajar, y le dice, no, pero luego va. Algunos de nosotros podemos identificarnos con eso. ¿Cuántos le hemos dicho que sí al Señor y luego no hemos hecho lo que dijimos que sí? A ver, no me deje con la mano levantada, gracias por la sinceridad. Creo que todos nosotros debemos de identificarnos porque en realidad uno puede cambiar de opinión siempre y tener mucha disposición. A Pedro lo vamos a encontrar aquí, yo iría a la muerte por ti, a la cárcel iría por ti, y el Señor le dice, claro, claro que sí, cómo no. Antes que el gallo cante 2 veces esta noche vas a negar 3 veces que me conoces. Podemos ser impetuosos en un momento dado, pero a la hora de la verdad no cumplimos. Viene la parábola de las viñas, que era una parábola premonizando ya lo que le iban a acontecer. El hombre tenía una viña, la entregó a los viñadores y se fue lejos y mandó para recoger y los apedrearon. Por último manda a su hijo y al hijo lo mataron. ¿Qué crees tú que va a hacer entonces el dueño de la viña? Les narra la parábola de las bodas. Cuando te inviten a una boda, cógetelo con calma y no te quieras sentar en los lugares principales, sino vete más lejitos, de manera que cuando el dueño llegue y te vea a lo lejos, te diga, siéntate más cerca. Antiguamente era un protocolo que la gente más estimada es la que se sentaba más cerca del novio o de los esposos, y la gente menos estimada o más lejana se sentaban lejos. Y les da una enseñanza acerca de lo que tiene que ver la humildad y la sencillez. Luego les habla acerca de la moneda del César. Todos conocemos la moneda del César, de quien es la imagen
del César, pues dale al César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios, dando a entender que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios y por lo tanto, como llevamos la imagen de Dios, Dios es el dueño de nuestra vida y nuestra vida debe de entregarse a aquel en cuya imagen nosotros representamos. Aunque usted no lo crea, aunque yo no lo crea, fuimos creados a su imagen, eso es increíble. Luego los capítulos 24 y 25 tienen que ver con los últimos días, el templo, la gente mira el templo y Jesús les dice, de cierto os digo que vienen días donde esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y les habla una serie de cosas que se utiliza mucho, lo que es la escatología. Y luego les habla de esta mujer que le lava los pies con un frasco de perfume, de nardo, el frasco de alabastro que es roto, y Judas ya interviene diciendo y criticando si hubiera entregado, si hubiera vendido y dado a los pobres, pero dice la coletilla, no es porque él se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y robaba de lo que la gente daba. Se habla también aquí acerca de la parábola de los talentos. Y luego viene la cena. Viene también la negación de Pedro. Lo vamos a ir quedando por ahí en el día de hoy. Cuando hablamos estoy nada más mencionando el Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Marcos. Marcos empieza por el pollino, sigue con la higuera, llega al templo. Cuando llega al templo, dice la palabra del Señor que él agarra, se hace de látigos y quita las mesas de todo el mundo y arma tremendo lío allá en el templo y expulsa a aquella gente y hace aquella declaración de que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. La explicación era que antiguamente Dios manda hacer una serie de ciudades de refugio y toda persona que cometía un delito, si huía y se metía en esa ciudad, quedaba inmune, no podía salir. Si salía y lo agarraban, tendría que pagar la pena de lo que hubiera hecho. ¿Y qué es lo que pensaban los fariseos? Que cambiaban la moneda por la moneda del templo y vendían los animales que la gente, por comodidad, para no cargar con ellos en el viaje, lo compraban allí, pero lo compraban 10 veces más del valor que tenía en el mercado. En otras palabras, estaban robando. Hacían algo así como cuando vas a Cuba a cambiar dólares por los chavitos que te tumban volado nada más entrar. Bueno, pensaban que como lo hacían en el templo eran inmunes. Y el Señor les dice, ustedes lo que son una partida de ladrones, y tira las bancas del cambio y tira las palomas y hace allí un tremendo rollo. Bueno, después viene igual la parábola de la viña, la moneda del César. Luego viene la pregunta de que le hacen al Señor, Señor, hubo una persona que se casó y el marido murió, y un hermano se casó, pero murió, y que se casó con el otro hermano. Hasta 7 hermanos se casaron allá en el cielo. ¿De quién va a ser esposa ella? Si se casó con los 7. Y el Señor les dice, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque en el cielo seremos como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. Se habla de la viuda, aquella mujer que echó de todo lo que tenía, echó 2 blanquitas. Y el Señor observa la parábola. Todo esto eran una serie de enseñanzas que le daba a sus discípulos. Él sabía que le quedaba prácticamente días para estar en este mundo. Les enseña y les dice, de igual manera, esta viuda ha echado más que los demás porque ha echado lo poquito que ha echado todo lo que tenía. Y nos enseña de que la dádiva, la ofrenda al Señor, no depende tanto de la cantidad que uno echa, sino del corazón con que lo hace.
Y no tengo duda alguna de que esta viuda fue bendecida por el Señor de manera sobrenatural, porque definitivamente así es el Señor. Luego les habla de los últimos días, viene también, les habla del frasco de alabastro con el perfume de nardo, y luego en el capítulo 14 ya comienza la cena. La cena la voy a dejar para un rato después, les estoy dando simplemente un comentario. Lucas empieza con el pollino, sigue con el templo, vienen las parábolas, la viña, la moneda, el de no se casan, la viuda pobre, luego los últimos días, y luego termina también en los versículos, los capítulos 22 al 25 con la cena y la negación de Pedro. Juan es un poco, no habla tanto, Juan es muy sencillo. Habla del asno, el capítulo 14, luego habla del grano de trigo, de aquella gente que querían hablar con Jesús, y Jesús les dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no muere, no puede llevar fruto. Si no muere, queda solo ahí, no pasa nada. Pero si muere, cae en la tierra y muere, llevará mucho fruto, dando a entender, y creo que son enseñanzas que yo he predicado de todas ellas separadamente y aparte, porque tienen enseñanzas preciosas. Después Juan se mete con el asunto de la cena y el asunto de Judas. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, vamos a ir un momentito allá porque estamos hablando ya de los últimos momentos del Señor. Juan capítulo 13 nos da una serie de lecciones extraordinarias, increíbles. De hecho, Juan 13, 14, 15, 16 y 17 son las últimas palabras del Señor. Es el discurso más largo que Él hace y se la da exclusivamente a ese grupo de personas. Alguien decía el otro día que nosotros los pastores debemos de ministrar y enseñar a 5 grupos de gente. Enseñar a las multitudes, enseñar al liderazgo, enseñar al staff, enseñar en relación personal ya a los más cercanos. Y entonces decía, cuando enseñas a las multitudes, ese es el domingo en la mañana, que es donde más gente va. Cuando enseñas luego un poco más al liderazgo, es el servicio entre semana. Luego, cuando enseñas a los más allegados, estás enseñando al staff, a los pastores del ministerio. Luego, porque enseñaba, Jesús enseñó a los 12, pero de los 12 había 3 que eran los más cercanos a él. Dice, ahí ya estás enseñando ya al grupo más cercano. Y luego habla de un discipulado relacional de una sola persona. Como quiera que sea, Jesús se pasó todos estos capítulos hablándole a sus discípulos. Esto no son enseñanzas. Recuerda que Juan fue escrito para la iglesia, no fue escrito para ningún otro pueblo. El resto de los evangelios se escribe para judíos, gentiles y romanos, pero Juan es escrito para la iglesia. Y en el capítulo 13 comienza entonces el preámbulo de la cena. Él mismo les manda a sus discípulos a preparar el aposento. Y cuando llegan allí, dice la palabra del Señor que cenaron y pareciera que todo estaba normal. De pronto Jesús se levanta, se despoja de su manto y toma entonces la toalla del siervo. En las casas había categorías de servidumbre. El tipo de mayordomo, por decirlo así, el criado, el más bajo era el que se encargaba de lavarle los pies a los invitados cuando llegaban. Así que tenía que tener a disposición de la tinaja, el agua, la toalla. Nadie hizo eso cuando llegaron. Jesús se levanta y comienza a lavarle los pies a los discípulos. La primera enseñanza que tenemos aquí es que Él se despoja de su manto. El manto en la Biblia tiene que ver con autoridad. Y Él se despoja de su autoridad y se rebaja a un criado a la altura del criado más bajo de la casa, comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Pedro protesta, Jesús les dice, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo en este ministerio. Y entonces Pedro, como siempre, le dijo, lávame los pies y la cabeza, y el Señor le dice, no, solamente los pies. Antiguamente era la costumbre de que esto tenía que suceder.
Y la idea que tienes aquí es que muchas veces para poder ministrarle los pies, hace muchísimos años, prediqué sobre los pies. Y hablaba sobre cuán hermosos son los pies que andan llevando las buenas nuevas, hermosos. Bueno, los pies generalmente no son hermosos. Los pies es una de las partes más feas que todos tenemos. Hay juanetes, ojos de gallo, callos, dedos torcidos, dedos arrugados, allí hay de todo. Y es el lugar del cuerpo que primero comienza a sudar. Entre los dedos de los pies se forman lo que le llamamos cómicamente croqueticas, que no es otra cosa que la basura que se acumula y que no se ha lavado o no se ha tenido el cuidado de limpiar los pies. Así que cuando hablamos de los pies estamos hablando de la parte más baja. No se puede lavar los pies de pie. Para lavar los pies tienes que inclinarte, tienes que arrodillarte y ponerte a la altura. Y la enseñanza es que Jesús, siendo el creador del universo, el Rey de Reyes, se rebaja a la posición del criado más bajo y lava los pies de sus discípulos, porque a la hora de ministrarle a la gente no se puede ministrar ciertas cosas desde una posición de autoridad. Tienes que quitarte el cargo, tienes que quitarte de los títulos y ponerte al nivel de la persona para poder ministrar. Gracias. No es fácil. Algunas veces, hace rato que no lo hacemos, pero algunas veces hemos hecho esa cosa aquí. Jesús dijo, como yo os he hecho, hacerlo también entre vosotros. Y a veces hemos hecho este asunto de lavarnos los pies y le puedo decir que cuando lo haces y no has avisado con tiempo, cuando se quitan esos zapatos y arrancan los calcetines, a veces los calcetines hasta están medio pegados, ahí todavía tienes que arrancarlos. Bueno, a mí me gusta el queso manchego, ¿qué quiere que le haga? Huele más o menos igual. Y hay que quitarse el cargo de pastor, hay que quitarse el cargo de ponerse como un criado, porque Jesús no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de todos nosotros. Es increíble, son enseñanzas que el Señor nos deja. Y en medio de esa cena, ahí tenemos a Judas, que ya el diablo le había metido en el corazón el asunto de entregarlo. Era un hombre, hay cierta controversia, no se sabe si se ahorcó o se reventó porque se cayó por un barranco. Algunos comentaristas hacen un arreglo y dicen, se ahorcó, pero se rompió la rama en la que se ahorcó y entonces se despeñó y se reventó en el fondo del barranco. Como quiera que sea, lo hizo por remordimiento, porque se dio cuenta de que había entregado al justo y que lo había entregado a una muerte, pero una muerte que ya estaba preordenada por el Señor. Es allí en esa cena donde el Señor mismo, con todo su amor, dice la palabra del Señor que sabía de dónde venía y sabía a dónde iba y que amó a los suyos hasta lo sumo. Y en ese amor que tuvo, él no denunció al traidor, sabía quién era. Y cuando dijo, uno de vosotros me va a entregar, aprendemos algo. Cuando él escoge a los 12 apóstoles, Judas no era un diablo, se hizo diablo. Nos enseña la palabra de Dios que usted hoy está bien. Hombre, digan amén, los que estén bien, pues. Pero que si usted no se cuida en el proceso, hasta el diablo se le puede meter. Si no nos cuidamos en el proceso, hasta el diablo puede meterse en nuestro corazón y hacer cosas que no convienen. En otras palabras, cuando Jesús nos escoge como hijos suyos y nos llama, no garantiza que en el proceso nosotros no sepamos apreciar y valorar.
Por eso es que la salvación hay que guardarla y hay que cuidarla con temor y temblor. No caiga en esta doctrina de salvo siempre salvo, porque eso te abre un camino de que puedes vivir como te dé la gana, hacer lo que tú quieras, que te vas a salvar de cualquier manera. Hay personas que, aunque creen esto, tratan de vivir en santidad, yo los aplaudo. Pero como uno conoce la carne y conoce el pecado, yo le puedo decir ya de antemano, si yo me hubiera convertido en una iglesia con esa doctrina, estaría más perdido que el diablo. Y se lo digo así, en blanco y negro. Si yo sé que yo puedo vivir como me da la gana y que al final me voy a salvar de todas maneras, a Dios que te vaya bien. A gozar y a gozar que el mundo se va a acabar. Ahora, quiero que sepan que disfruto la salvación, la disfruto como un caballo. Vaya, yo jamás en la vida he tenido un pensamiento de que me voy a perder o condenar. Jamás en la vida. Disfruto. La salvación es para disfrutarla, señores. Ahora, eso no me avala para que yo descuide esta salvación tan grande y pueda resbalarme de ella. Judas, se han hecho hasta chistes de eso. Había un pastor chileno que odiaba a los argentinos. Y siempre que predicaba, siempre encontraba alguna manera de tirarle a los argentinos. Y ya los diáconos le dijeron, pastor, yo creo que usted debe de frenar eso, porque en todos los mensajes usted le tira a los argentinos. No, sí, es verdad, lleva razón. Y está predicando sobre la cena del Señor y cuando le pregunta y dice, uno de vosotros me va a entregar. Y Judas le contestó y dijo, seré yo, Señor. Hacemos bromas, hacemos chistes. Lo puede hacer de los cubanos también, de los nicaragüenses, de los hondureños, de los españoles. Lo puede hacer de cualquiera, pero no hay que hacerlo de ninguno de ellos, porque en realidad el Señor le dijo, el que mete la mano en el plato conmigo, ese es el que me va a entregar. Y todos conocemos la historia, lo vamos a dejar ahí, porque lo más interesante de esta semana viene a continuación. De allí se va al huerto y en el huerto comienzan a pasar cosas y se inicia, por así decir, un proceso que es conocido como la pasión del Señor. El viernes estaremos hablando de eso. Invite gente, no se lo pierda, invite a otras personas. Como puede ver, la última semana ha sido muy activa. Jesús no paró de enseñar, no paró de darnos lecciones, no dejó en ningún momento de avisarnos ni de decirnos. Habló de los últimos tiempos como ninguno otro, nos dio mensajes avisándonos de lo que le iba a pasar a Jerusalén. En el año 70, unos 40 años después de su muerte, menos 30 y pico años después de su muerte, Jerusalén fue destruida completamente. Se cumplió lo que él dijo, les avisó. Muchas veces los avisos de Dios no los tomamos en cuenta, no los consideramos. Le voy a repetir de nuevo, toda la Biblia se compone de advertencias, avisos, mandamientos y promesas. En esos tres grupos se concentra toda la Biblia. Dios nos da mandamientos y nos da advertencias o avisos de lo que ocurre cuando se cumple o no se cumple el mandamiento, y nos da promesas para que nos animemos a cumplir los mandamientos del Señor, y avisos o advertencias de lo que pudiera ocurrir cuando desobedientemente y conscientemente desobedecemos lo que Él nos manda a hacer. No se guardó nada para sí, enseñó todo, aprovechó toda situación
y cualquier circunstancia para traer enseñanzas. Luego nos da mandamientos cuando Él resucita de que enseñemos todas las cosas que Él nos ha enseñado también. No sé si se acuerdan cuando hace creo que un par de años estuvimos predicando una serie sobre las 49 cosas, las 49 temas que Jesús enseñó a sus discípulos y estuvimos dando esta serie así. Así que Domingo de Palmas, Domingo de Ramos, entrada triunfal. Pero Jesús no piense que se emocionó tanto. Dice la palabra que la ciudad se conmovió, pero antes que la ciudad se conmoviera, Jesús en su espíritu también se conmovió y lloró sobre esa ciudad, lloró sobre esos hijos, sabiendo el futuro que les esperaba por el rechazo que hicieron de su persona como el rey de Israel, el rey de los judíos. Póngase en pie. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No conocieron el día de su visitación, no conocieron, lo tomaron por, por cualquier otra persona, cualquier maestro equivocado, y no entendían que allí estaba la salvación, que allí estaba el Mesías prometido. No entendieron. ¿Cuántas veces, a veces, nosotros oímos la palabra de Dios y no le prestamos atención? Recuerdo hace muchos años, en mi país, una de esas noches en las que yo salía con alguno de mis hermanos y aprovechaba para hablarles, había 2 o 3 amigos más de mi hermano, y este era un hermano que era bien terrible. Era el que más se burlaba, pero fue uno de los que recibió al Señor días antes de su muerte. Cuando le vio las orejas al lobo, entendió, y le doy tantas gracias a Dios por eso. Pero recuerdo que estamos hablando, y obviamente a mí no me interesa la política de mi país, ni la de aquí, ni la de ninguna parte, la palabra de Dios. Comenzamos a hablar de la palabra, todos eran ateos, todos eran... no creían ni la luz eléctrica, esa gente era terrible. Y llegó un momento donde yo les dijo, y hasta les dije una palabra que era medio ofensiva, no se la voy a repetir aquí. Ustedes lo que son una partida de esto. Se quedaron serios. Dijo mi hermano, nos estás ofendiendo, y lo dije, y con toda la razón del mundo. Porque sois tan que Dios os manda a alguien del otro lado del mundo para hablaros de las buenas noticias del Evangelio. Y vosotros no creéis. Y volví a repetirle la misma palabra. Y el que se ofenda, que se ofende. Mi hermano al menos creyó. Cuando ya acogido por un cáncer agresivo que le duró 2 meses, ya casi no podía hablar, hizo una metástasis que le regó por todo el cuerpo. Cuando le dije, Pepe, por teléfono, pasamos toda la noche en vigilia aquí a la mañana, a las 9 de la mañana. Lo llamé, me lo pusieron, apenas podía hablar. Y le dije, ¿sabes que siempre te he hablado de Jesús? Y si Dios no hace un milagro, vas a enfrentarte. Y olvídate de este asunto, olvídate de lo que hayas hecho. Jesús te perdona, Jesús te ama. Bueno, cuando le dije, ¿quisieras recibirlo en tu corazón? Me dijo, sí, ¿qué tengo que hacer? Y él llorando por allá y yo llorando por acá, recibió al Señor. Qué bueno es Dios. Yo tengo tantas razones, tantos motivos para agradecerle al Señor. Tengo tantas cosas que darle gracias porque un día se fijó en mi persona. Le doy muchas gracias a Dios. Quiero decirte, Dios es bueno. Invita a alguien para este viernes, lo vamos a tener presencial este viernes. Invita a alguien. Trataré de dar un mensaje
en tono con el día de ese evento tan extraordinario donde en aquella cruz los pecados de la humanidad fueron clavados y la salvación fue obtenida por el sacrificio perfecto de Cristo. Padre, te damos gracias por Jesucristo una vez más, Señor. Él se constituye en el único mediador entre Dios y los hombres, el único medio de salvación. Y no podemos cansarnos de agradecerle, de bendecir su nombre, pero tampoco de compartir con los demás las buenas noticias de salvación. El pecado del mundo fue clavado y cargado sobre sus hombros. Y toda persona, no importa quién sea lo que haya hecho, por un simple acto de fe, si creyeras en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y confesares con tu boca que Él es el Señor, serás salvo. Qué sencillo, qué simple. Si conoce a alguien que todavía no ha recibido a Jesús, invítelo. En esta semana hay gente que se pone religiosa y espera, qué sé yo, alguna cosa. Mi país es terrible en esta semana. Esta semana ya es Semana Santa. De santa no tiene nada en absoluto. Una semana de perdición y de pecado, que eso es terrible. Pero nosotros celebramos esos eventos. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y le pido a Dios que tengas y termines este día en buena lid, en paz, en provisión, en protección en todo sentido y que puedas disfrutar de la bendición de conocer a Jesús. La paz de Dios con vosotros.